Eh, Buenas tardes para todos. No sé si darle la sorpresa ya o se la damos finalizando. ¿Tú qué crees, mi amor? Finalizando. Finalizando. Bueno, aquí como manda David, entonces nos toca esperar hasta luego. Manda Dios. Ok. eh, Como estábamos hablando, hoy vamos a dar continuidad a la predicación que iniciamos la semana pasada acerca de el libre albedrío, ¿sí? Entonces, en el libre albedrío, voy a resumir para los que no estuvieron hace 8 días. eh, entonces, el libre albedrío es un regalo que Dios nos dio a todos los seres humanos, eh, que es invaluable, ¿sí? Y que es la libertad para decidir. Él no creó robots, él no creó computadores que simplemente pone comandos y el celular obedece a nuestras órdenes, sino que creó seres a su imagen y semejanza con la capacidad de decidir. Entonces, desde esa libertad, nosotros la podemos usar de dos formas. O decidimos por él o no decidimos por él. Y cuando no decidimos por él, estamos decidiendo por el enemigo de Dios. Ay, pero eso es muy exagerado. No es exagerado. Es que eso es lo que hay en el corazón del hombre, la capacidad de decidir. Y cuando no decidimos por la luz, estamos decidiendo por la oscuridad. Cuando no decidimos por el amor, estamos decidiendo por el temor. Cuando no decidimos por la vida, estamos decidiendo por la muerte. Cuando no decidimos por la verdad, estamos decidiendo por la mentira. ¿Sí? No hay términos medios. Con Dios no hay términos medios. Por eso en la palabra, cuando Él está diciendo a la iglesia, eh, tengo contra ti que no eres ni frío ni eres caliente, por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, con Dios no son términos medios, como la gama de colores que conocemos nosotros las mujeres, de todos los colores, de todas las tonalidades, no. O sea, o estamos en la luz o estamos en la oscuridad. La cosa es que el hombre decidió mal y eso está en nuestro corazón. Ese haber decidido mal pesa sobre nuestro corazón y eso hace parte de la obra que Jesús vino a hacer para redimir nuestra relación con Dios. Entonces, eh, también hablábamos que hay una palabra que dice, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Dios nos hizo libres, nos hizo seres con libertad y por eso nos puso la capacidad para decidir. Las personas cuando tienen capacidad de decidir son libres, pero depende de lo que decidan, van a continuar siendo libres o van a ser esclavos, ¿cierto? Entonces, ninguno, absolutamente ningún ser humano está obligado a obedecerle a Dios. Ninguno. Tenemos la libre opción de obedecer o no. ¿Sí? Y esa es, o sea, Dios nos dio la capacidad de decidir por Él. Entonces, imaginémonos, como les decía hace 8 días, la relación de esposos. Entonces yo obligo a David a que me tiene que amar y que me quiera y que me quiera y que me quiera y que me quiera y que él me tiene que querer. Ahí no hay una verdadera relación de amor, sino una relación de esclavitud. De hecho, si nosotros vamos y miramos,
Cuando las personas se obsesionan con alguien y ese alguien dice, no, es que ya no te quiero, se obsesionan y las persiguen y las buscan y las, ¿cierto? ¿Y qué terminan haciendo muchas de esas personas cuando no obtienen que la persona con la que están obsesionadas los mire? Ahí terminan los feminicidios, ¿cierto? Porque quiere hacer o sea, quiere hacerlo por obligación. No digo que en todos casos, pero sí comienza a buscar. Otras personas utilizan la brujería y la hechicería y este me tiene que querer, y hacen y hacen, consultan a brujos y hacen cosas para atrapar a esa persona y que los quieran por obligación. Por eso para Dios es abominable la brujería y la hechicería, porque la brujería y la hechicería son encantamientos, son cosas que tratan de atrapar nuestra voluntad. Y Dios nos dio voluntad y nadie nos la puede robar. Pero el enemigo quiere adueñarse de ese regalo que Dios nos dio, de esa capacidad para decidir. Entonces, veíamos que eh, hay decisiones en la vida que son trascendentales y que determinan nuestro rumbo. Primero, decidir por Jesús, ¿sí? Decidir por Jesús es opcional. Él murió por todos y dice que a los que le recibieron, a los suyos vino y no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él vino a su pueblo, a Israel, el pueblo de Dios, y no los obligó a creer en él. Ellos podían creer o no creer. De hecho, sabemos por la historia que no lo recibieron, ¿verdad? Pero a los que lo recibimos nos da la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, primera decisión trascendental, recibir a Jesús. La segunda decisión que nosotros debemos de tomar es con quién nos relacionamos, ¿sí? ¿Con quién vamos a construir nuestra vida? ¿Con, con qué pareja o con qué amigos o con qué socios o en qué trabajo voy a estar, ¿cierto? Y en qué voy a invertir mi tiempo y mis talentos. Esas son decisiones trascendentales, porque incluso la palabra dice que buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Entonces, los talentos que Dios me dio, ¿cómo los voy a usar? Y el tiempo que me dio, ¿cómo lo voy a usar? Esas son decisiones trascendentales, porque vamos a dar cuenta de todo ello. ¿Sí? Eso tiene que ver con nuestra capacidad de decidir. Dios no nos obliga a estar con este o con aquel, Dios no nos obliga a estar con él, pero la ley se resume en dos cosas, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como me amo a mí mismo, ¿cierto? Y ahí lo que les acabé de decir de las tres decisiones trascendentales tiene que ver con la ley en la que se encierra todo, amar a Dios, o sea, decidir por Él. La otra es amar al prójimo como me amo a mí mismo. Entonces, cuando yo me amo, yo no me voy a relacionar con personas que no están haciendo lo bueno, que no quieren obedecer, que no desean agradar a Dios, que cuando yo me amo, me relaciono con las personas que me van a ayudar a crecer en Dios, ¿cierto? Y voy a invertir mi tiempo y mis talentos en las cosas que van a glorificar a Dios.
Y cuando yo invierto mi tiempo y mis talentos, generalmente, o por decir casi todo lo que hacemos de los talentos, es para servir al otro, para amar al otro y para desarrollar esa hermosura que Dios ha hecho de nosotros, seres con muchas capacidades, ¿cierto? Cuando nosotros vemos a una persona que tiene alguna limitación física o algún tipo de discapacidad, a nosotros nos llama mucho la atención que ganan una olimpiada o que desarrollan un talento aún con sus limitaciones. ¿Por qué? Porque las habilidades y los talentos que Dios nos dio son para glorificar el nombre de Dios. Entonces eso siempre lo va a llamar a uno la atención. Todo el mundo quiere ganar una medalla o un campeonato o ocupar el primer puesto en algún lugar, porque dentro de nosotros está la excelencia. Y eso está en Génesis 1:27-28, está como el principio del hombre, cómo fue creado el hombre. Y entonces, estoy resumiendo para poder empezar la, la predicación de hoy. Dice, estamos creados. Primero, somos creados por Dios. Ay, no, pues descubrió el agua tibia. A muchos se les olvida o parece que no importa, pero nosotros no fuimos creados por nosotros mismos. A nosotros nos creó Dios, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar a tomar la decisión correcta, decidir por Él, porque Él fue el que nos formó. Él fue el que nos dio un diseño, Él fue el que nos dio un tiempo, Él fue el que nos dio un lugar para nacer. Entonces, los principios del hombre, creado por Dios, que somos portadores de la imagen y semejanza de Dios. Pero cuando nosotros vamos y miramos, antes de conocer a Cristo, si nosotros somos honestos, nosotros no éramos su imagen y semejanza. ¿A quién nos parecíamos? ¿Nos parecíamos a Dios? No. Nos parecíamos al padre el diablo porque dice que él es el padre de la mentira. Entonces, muchos o todos, cuando no tenemos a Cristo, estamos viviendo en una mentira. ¿Cierto? O nos sentimos superiores a los demás o inferiores a los demás, o envidiamos o celamos, o somos fornicarios o borrachos o adúlteros, envidiosos, mentirosos, iracundos. Eso no tiene nada que ver con la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces, el principio del hombre es que soy creada por Dios y que soy su imagen y semejanza. Entonces yo soy la imagen y semejanza de Dios. ¿Será que Dios dice mentiras? No, Él no dice mentiras. Entonces, ¿yo por qué sigo diciendo mentiras? Cuando yo digo mentiras, estoy decidiendo por qué. Por la oscuridad. Porque yo tengo dos opciones. Siempre voy a tener dos opciones. O digo la verdad o digo mentiras. O digo una mentirita piadosa. Mentirita piadosa no existe. Existe mentira. Porque el padre de la mentira es Satanás. Dios no es mentiroso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y recibimos a Cristo. No con vara mágica nos hacemos ya el santo, no. Todos los días estamos caminando para que seamos purificados y santificados. Cada proceso de nuestra vida, cada día Dios extiende su misericordia. Tal vez la misericordia de Dios, uno cree que la misericordia de Dios es, ay, qué pesar de David, pobrecito, sí, no sé qué. No, 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 la misericordia de Dios es que Dios nos permite un proceso para purificarnos. Qué pesar de David que no tiene trabajito, le voy a dar un trabajito, pero cuando él tiene trabajito se olvida de mí. Entonces o sea, Dios va a decir, yo necesito que él aprenda que yo soy el Dios que provee, ¿cierto? Entonces, a veces son esas situaciones en las que Dios nos introduce para purificarnos, para santificarnos, para que no, ¿por qué? Porque nuestra vida está viciada al viejo hombre, el que estaba viciado al pecado, ¿cierto? Entonces, Dios nos está
transformando a su imagen y semejanza cuando decidimos por Él. Tercero, Él nos constituyó como hombre y como mujer. No es que hayamos descubierto el agua tibia, pero hay muchos que no, ni la vislumbran, pues están perdidos, ¿cierto? O sea, le pareciera a uno como, sí, obvio, nos constituyó hombre y mujer, pero ese es el diseño, no hay otro, no nos pongamos a inventar, no hay otro diseño, hombre y mujer. Y a cada uno nos dio un rol específico, una función. Al hombre le dio espermatozoides, a nosotros nos dio óvulos. Al hombre lo puso muy visionario, a nosotros nos dio una mente más administrativa, una capacidad más administrativa, ¿cierto? Porque, porque el hombre tiene su función y las mujeres tenemos nuestra función. Es un diseño de Dios. Entonces, ¿decido por Dios o no decido por Dios? Ya, cuando yo quiero usurpar el lugar del hombre, no estoy decidiendo por el diseño de Dios, sino por mis diseños o por lo que dice el mundo o estoy, estoy decidiendo de forma incorrecta, ¿verdad? Entonces, el otro, en Génesis 1, 27, 28 dice, Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo y les dijo que se fructifiquen y multipliquen, que llenen la tierra y que la sojuzguen. Entonces, él nos creó, él creó varón y hembra, nos dio la imagen y semejanza de él y nos bendijo somos bendecidos por Dios en su amor. Nosotros somos bendecidos, somos seres bendecidos. Entonces nosotros no podemos estar maldiciendo a nadie porque Dios no nos mandó a maldecir a nadie, porque nosotros somos imagen y semejanza de Él, ¿cierto? Entonces, somos bendecidos. ¿Cuántos creemos que somos bendecidos? No, yo soy un bulto de sal. O sea, Dios no creó bultos de sal. Creó y hombres a imagen y semejanza de Él, bendecidos por Él. Dice, y los bendijo Dios, ¿cierto? Eso dice la palabra, y los bendijo Dios, fructificados y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Nos dio poder, nos empoderó para gobernar, eso hace parte del diseño. Entonces, cuando yo digo, no soy capaz, pero si Dios a mí me dio poder, Dios me bendijo y me dio gobierno, yo puedo gobernar. Obvio que ahorita vamos a ver cómo, pero Él nos bendijo y nos empoderó, nos dio capacidad para gobernar. Nosotros no nos debemos dejar gobernar por las circunstancias, no nos debemos dejar gobernar por el enemigo, porque es que el enemigo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre ni principados, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, ¿cierto? Entonces, nos empoderó para gobernar, no para ser gobernados. No es autoritarismo, no es anarquía, porque ese gobierno viene de Dios. Entonces, ¿a quién se debe sujetar ese gobierno? A Dios. No es que nos dio el poder para que hiciéramos lo que quisiéramos. No, nos dio el poder para hacer su voluntad. Entonces, claro, no es que no he podido con este pecado. Sí, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Cuando no, o sea, cuando todavía estoy, es porque, cuando todavía estoy anclado en algo, es porque no conozco mi diseño, no conozco lo que Dios me dio. Entonces, y no conozco quién es Él ni quién soy yo para Él, pero lo estamos conociendo. Entonces nos empoderó para gobernar y nos ha favorecido para ser exitosos. ¿Sí? Porque Él nos dio gobernabilidad, pero también para que seamos exitosos en aquello que hagamos. Entonces nos dio talentos y Él nos va a dar la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero nosotros debemos de hacer nuestra parte. Entonces nos con vara mágica. Entonces ya ahí vamos a continuar, que ahora sí vamos a llegar a la predicación de hoy.
Génesis 2:5. Y preparémonos porque va a haber rompimiento de estructuras, de fortalezas mentales que de pronto hemos tenido y que Dios no la quiere derribar ahora. Génesis 2:5 dice, no había ningún arbusto del campo sobre la tierra ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Ok, este es uno de las primeras cosas que sé que va a romper. Dios diseñó todo, ¿cierto? Dios formó todo y creó la luz, separó la luz de las tinieblas, los cielos, los mares, los árboles, los animales y al hombre. Pero dice que no había arbustos, que todavía no habían plantas, eh, ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Acabamos de hablar del diseño del hombre. El diseño de la tierra, él también hizo un diseño en la tierra. Entonces, el diseño de la tierra depende de dos cosas. Una, que Dios haga llover y dos, que el hombre la cultive. Y eso es una responsabilidad, o sea, Espíritu Santo, por favor, revélanos esta parte. Dios puede hacerlo solo, pero Él sujetó la tierra a que el hombre la cultive. Por eso nuestras oraciones, nuestros clamores, nuestros ayunos, nosotros estamos cultivando la tierra. Y ahí hace sentido. Oh, Dios, ¿para qué necesita nuestras oraciones? Porque nosotros estamos aquí en la tierra y Dios no va a desatar la lluvia porque no hay un hombre que la cultive. Entonces, Dios llega a una familia, esa familia estaba desordenada y vacía, pero llega y despierta a un hombre y le dice, y nos dijo a cada uno de nosotros. Y los bendijo, fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Sí? Dios diseñó la creación para caminar junto con nosotros, para trabajar juntos. Nos diseñó para trabajar con Él. Él no nos necesita, pero nos quiere. Él quiere que nosotros escuchemos el clamor por nuestra familia. Él quiere que escuchemos, Él quiere escuchar el clamor por la juventud de nuestra generación. Él quiere escuchar el clamor de nosotros por los gobernantes. Él quiere escuchar el clamor de nosotros por la niñez. Él quiere escuchar el clamor de nosotros por Israel. Él quiere escuchar el clamor eso es cultivar y labrar la tierra que Dios nos dio. Y no sé si usted, o sea, yo lo sé, pero cuando yo leí esta palabra, yo dije, ay Dios, qué maravilloso. O sea, tu diseño, tú no desataste la lluvia hasta que no pusiste al hombre para labrarla. Así como la mujer está diseñada para tener hijos, el hombre está diseñado para trabajar con Dios y labrar la tierra. Entonces, pregunta, si Dios diseñó todo esto, Él nos iba a dejar solos, o sea, como que, bueno, ahí los dejo, ahí me desencarto con ustedes de esa creación que yo hice. No, Él estaba trabajando en unidad con el hombre. Dice que Él vio que todo era bueno y descansó de su obra.
El primer día del hombre es en el reposo del Señor. Pero ese primer día del hombre, ese reposo del Señor era un día, solo el domingo. No, ya estaba la plenitud. O sea, ubíquese en el jardín del Edén. O sea, ubiquémonos en el jardín del Edén. Si todo ya está hecho y Dios vio que todo era bueno y descansó de su obra, el hombre él empezó a vivir en el reposo de Dios. Y a vivir no era irse para la hamaca y como, ay, y ya. No, era vivir en el deleite, en la plenitud, en lo completo, está completo. Entonces, la demanda de Dios de fructificar y de multiplicar se hace ¿dónde? En el reposo, ¿verdad? ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque lo que pasa es que nuestros diseños están distorsionados. Entonces nosotros estamos esperando que llegue ya el día del Señor para nosotros poder descansar. Nosotros debemos entender que estamos en Cristo. Y Él que dijo en la cruz, consumado es, lo mismo que dijo el Padre. Uy, acabé la obra. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿en dónde estamos viviendo? En la obra y en la plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces, usamos nuestros talentos porque Él le dio al hombre talentos y entonces lo que hace el hombre es comenzar a nombrar a los animales, les dio la capacidad. Toda esa capacidad creativa que Dios nos dio, la podemos explotar cuando reposamos en Cristo. Cuando decimos, es que yo no tengo que estar demostrándole a nadie que soy valioso. Entonces yo no voy a hablar de mi caso. Yo no voy a estar tratando de ser la mejor médica y de ser la mejor hija y de ser la mejor madre para que los demás me aprueben. No, es que ya estoy reposando en el que me ama, en el que ama mi alma. Entonces cuando yo no cuando yo me quito ese peso de estar buscando la aprobación de los otros porque ya me siento aprobada por Dios, lo que yo voy a hacer con mi talento es a disfrutarlo, es a darlo por gracia y ayudar al otro y bendecir al otro y sembrar en el otro de esa vida que Dios me está dando. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. Entonces, yo me he preguntado eso y me lo había preguntado hasta hace 8 días que no entendí. Pero Dios, ¿para qué necesita mi oración? Dios, ¿para qué necesita que yo le esté clamando? Porque ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nos dio mayordomía aquí en la tierra, entonces nosotros podemos mirar y decir, ay, no, de verdad, la ciudad de Medellín, tanta violencia, tanto derramamiento de sangre, tanta prostitución, tanto narcotráfico, Señor. Y yo conozco a una mujer que clamó y nuestra ciudad fue transformada. La Medellín que mi amiga Jenny y Mari conocieron, no es la Medellín que a mí me tocó vivir en la adolescencia, no, es otra cosa. La que le tocó a mi hijo no es lo mismo que me tocó a mí porque se levantó una iglesia a clamar y a interceder, a cultivar la tierra, a cultivarla. Eso es lo que Dios hace y nos llama a cultivar, a labrar la tierra con nuestras oraciones, con nuestros ayunos, con nuestra entrega, con el santificarnos, el santificarnos va a producir fruto de justicia. Y entonces otros van a comer de ese fruto de justicia. Cada uno de nosotros comimos de lo que labró el hombre atrás, ¿cierto? De alguien que empezó a comer de Cristo, a comer de Cristo y a dar frutos de arrepentimiento y a dar frutos de justicia. Y cada uno de nosotros hemos comido. Y ahora lo que nos toca a nosotros ser esos árboles de Dios, ese plantío de Dios para darle a comer a otros. Pero Dios lo hace y ahí es donde se une los cielos y la tierra. Cuando Jesús dijo,
venga a nosotros tu reino y hágase en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo hay un clamor. Jesucristo está clamando. Nosotros tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo. Entonces, si yo soy la imagen de Jesucristo acá, estoy clamando junto con Jesucristo por las naciones, por los perdidos, por la familia, por Israel, porque Él venga. Él está clamándole, Padre, ya quiero regresar, Padre, ya quiero regresar, Padre, ya quiero regresar. Y aquí la novia y el Espíritu decimos, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, te necesitamos. Estamos labrando, estamos trabajando juntos. Ahí es cuando el cielo se une con la tierra. ¿Sí? Entonces, primera cosa que se nos aclara, no sé si ya alguien la tenía clara, bueno, pero para mí es hoy como, wow, te glorifico, Señor, te glorificamos. Eh, entonces, Dios hizo la tierra para que necesitara el toque del hombre. Dios y el hombre estaban para caminar juntos, para caminar juntos, para sojuzgar, cultivar y tomar dominio de la tierra, ¿sí? Entonces ahí es donde viene nuestro libre albedrío. Entonces, como el diseño es que yo camine junto con Jesús, junto con Dios, entonces en mi trabajo estoy tomando decisiones junto con el Señor. Enséñame. Señor, dame amor. Señor, que te vean a ti. Señor, que como yo le sirva a esta persona, te glorifique. Señor, oro por esta familia que estoy pensando en mi trabajo, oro por esta familia que está muy atribulada. Señor, ¿quieres que le hable? Señor, ¿cómo le puedo sembrar una buena semilla a esta persona? Pero trabajar juntos, porque la lluvia la trae ¿quién? Él. Yo labro la tierra, pero Él trae la lluvia. Entonces Él es el que abona los corazones, los riega, y yo simplemente siembro y cultivo la tierra, pero unido a Él, ¿cierto? Por eso necesito caminar junto con Él. Entonces mi decisión diaria es, Señor, voy a trabajar, pero no me voy sin ti. Señor, voy, que donde pare la nube, yo pare. Que si la nube avanza, yo avance, porque yo estoy caminando contigo. Eso fue lo que él mostró en el desierto, que la columna paraba, la nube paraba, y cuando ellos paraban, Israel tenía que parar. Porque es que Israel no iba como independiente, como pueblo independiente en el desierto, él iba dependiendo del Señor y estaban unidos el cielo y la tierra. Bueno, Moisés, porque es que el Israel estaba así con un corazón endurecido, pero, pero pues, o sea, Moisés pudo pasar todo un pueblo maldiciente porque él seguía pegado al invisible, o sea, bueno, Moisés sí lo veía cara a cara, pero él seguía pegado a él. Nosotros estamos viendo a Jesús, nosotros lo estamos viendo en su forma de actuar, en nuestro corazón, nosotros estamos viendo él cómo obra. Entonces, eh, vamos para Génesis 2:9. Ahí leámoslo desde el chat. Dice, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Pregunta, cuando Dios sopla, bueno, yo tenía mi mentalidad muy médica. Entonces pensaba en el soplo.
Y bueno, y lo pensaba como, ah, sí, el oxígeno, pues obvio no como el oxígeno, sino claro, sí, el espíritu y Dios sopló de su espíritu. Pero el espíritu de Dios es solo el espíritu de vida. No, cuando Él envía el espíritu, ¿envía qué? El espíritu con los siete características del espíritu. Espíritu de sabiduría, espíritu de temor al Señor, espíritu, porque no sopló aliento de vida y ya, y no nos dio sabiduría. No, porque en ese momento el hombre estaba en la plenitud, en la perfección. Entonces tuvo los siete espíritus del Señor. ¿Me hago entender? Entonces, esa sabiduría, ahorita que están subiendo a la luna, que uno ve esas fotos tan impactantes, o sea, de verdad que el hombre hace cosas tan impresionantes, pero ahorita cantábamos, o sea, ¿en qué se compara? ¿Cómo podemos comparar tu grandeza y tu poder? No hay forma. O sea, uno puede ver esos astronautas y uno dice, wow, qué cosa tan impresionante la que hace el hombre, pero no alcanzamos a, a dimensionar el poder impresionante de Dios. Entonces, Dios nos sopló de su espíritu y recuerden, siete espíritus. Nos dio los siete espíritus. Ay, no es que todavía que me está faltando, me está faltando el espíritu de sabiduría. No, porque Él sopló. Cuando nosotros le dimos entrada y nos bautizó con su espíritu, pues ¿qué sopló sobre nosotros? De su espíritu. Y su espíritu no está incompleto. ¿Sí? Dice en el 8 Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Entonces Dios le dio un lugar, una habitación al hombre. Edén es tierra de placer. Nosotros somos para darle placer a Dios. Entonces dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer en medio del jardín. Hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él podía esconder el mal. ¿Cierto? Porque es que cuando Él creó los cielos y la tierra, dice, el primer capítulo dice, y la creación vino a estar desordenada y vacía. Cuando dice, y vino a estar desordenada y vacía, es que hubo una creación que con la caída de Lucifer, con la caída de Satanás, desordenó todo. Entonces, empieza la creación, hágase la luz, en el sexto día aparece el hombre. Y no digamos que el domingo lo hizo esto, el lunes hizo eso, no, fueron temporadas. Entonces, cuando aparece el hombre, no había rastro de ese desorden, pero Satanás sí estaba. Satanás sí estaba. Dios no le escondió al hombre la existencia de la maldad. No, no la escondió, porque Satanás estaba y estaba para un juicio. Y la creación fue hecha para traer a juicio a Satanás. Porque lo que leímos en el Salmo 8 hace 8 días dice, y lo hiciste menor que los ángeles. El poderío, los ángeles tienen poder, pero a nosotros los hombres nos hizo como menor que los ángeles para traer a juicio a Satanás, que con toda su gloria decidió rebelarse contra Dios. Y al hombre que no es tan poderoso como era Satanás, le dio la imagen y semejanza y la capacidad de decidir. Entonces, esa creación fue para traerle juicio a Satanás y decirle, mi creación va a decidir por mí. Sí. Y no escondió, no le escondió esa realidad al hombre. Le puso, hay una realidad y es que alguien se rebeló.
¿cierto? O sea, le puso, si comes de este árbol, vas a morir, porque es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero te doy la opción que comas del árbol de la vida. Entonces ahí está, o sea, manifiesta esa capacidad para decir, el libre albedrío es para el juicio de Satanás. Es un arma contra Satanás. Por eso Satanás quiere venir a robarnos esa capacidad de decidir, porque cuando nosotros le obedecemos a él, ¿él qué hace? Nos esclaviza. Pero donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Entonces, ay, no, soy esclavo de una mentira, soy esclavo de un vicio, soy esclavo de la fornicación, soy esclavo de las apariencias, soy esclavo de la vanidad, soy esclavo del dinero, soy esclavo de esto, porque Satanás me quiere esclavizar, porque sabe que ese libre albedrío es un juicio contra él, diciéndole, aunque ellos son débiles comparados a lo que tú eras, ellos deciden por mí por amor y me obedecen. Entonces, cuando yo le estoy obedeciendo a Dios, estoy juzgando a Satanás. Y eso, créanme, qué revelación. O sea, créanme que Dios está abriendo nuestros ojos y está llevándonos a entender esas cosas de, que parecen muy sencillas, pero que a veces se nos va, se nos van las ideas. Entonces, eh, él pone el árbol del bien. Ay, pero entonces Dios, ¿para qué lo hizo? Por eso, porque esa es una pregunta que se hace el hombre. Y entonces Dios, ¿para qué creó la maldad? Él no la creó. El hombre, Satanás, se llenó de maldad, pero Dios ni siquiera nos esconde la maldad. Como nosotros le escondemos las cosas a los niños, no, Él no la escondió, Él la puso ahí y nos dio la capacidad para decidir. Por eso cuando nosotros decimos por Él, su corazón se goza. Por eso hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Por eso hay fiesta cuando, cuando el hijo vuelve a casa, porque decidió por el papá, porque decidió por su creador, porque decidió, aun siendo débil, aun siendo inferior a los ángeles, decidió por su creador. Y eso derriba al enemigo. Génesis, entonces, dentro de nosotros, metafóricamente está el jardín de Dios, está dentro de nosotros. Y nosotros nos alimentamos de uno de esos dos árboles. En Romanos 8:6 Sí, 8:6. Dice, la mente gobernada por la carne es muerte. No, 8:6. Sí, la muerte gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu es vida y paz. Entonces, es que nosotros usemos el libre albedrío. Siempre vamos a tener que decidir o por el árbol de la vida o por el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿A quién queremos servir? Gálatas 5:16 dice, así que les digo, vivan por el espíritu y no sigan los deseos de la carne. Entonces, el árbol de la vida es para satisfacer la necesidad del corazón de Dios, que es
del corazón del hombre, que es la relación. Mire, cuando nosotros nos sentamos y estamos en comunión, nosotros nos hace bien esa relación de Ceci, la que ora a tal hora, de que cose, que tiene sus dificultades, que Jan en Argentina, esa relación nos fortalece porque es vida, porque estamos comiendo del Cristo que porta cada uno. Pero la necesidad del hombre ni siquiera es conocimiento. Dios no nos instituyó para que conociéramos, ¿qué fue lo que nos dijo? Que nos multiplicáramos y que fructificáramos, que llenáramos la tierra y que la sojuzgáramos. Él sopló de su espíritu sobre nosotros, nos dio capacidad creativa, pero el árbol del conocimiento, o sea, ese árbol de la vida es que yo lo necesito, que yo dependo de esa relación. Señor, no sé, tengo una dificultad con mi esposo, no nos entendemos en esto. Ayúdame, Señor, muéstrame si yo estoy obrando mal o dame sabiduría para yo poder conversar con él o con mi hijo. O sea, es una dependencia constante de Él. Ese libre albedrío que yo le diga, Señor, ¿qué quieres que hagamos hoy? Señor, ¿a quién quieres que le sirva hoy? Señor, tengo este plan, tengo este proyecto. Yo quiero utilizar mi tiempo para bendecir a mi ciudad, para bendecir a los más necesitados, para bendecir a las personas con cáncer. No sé, o sea, todo lo que nosotros tengamos, que lo pasemos por ese árbol de vida. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero, ¿qué es lo que tiene que escuchar? Esta iglesia de Éfeso, ¿qué fue lo que perdió? El primer amor. La ley de Dios no dice, conozcan a Dios todas, eh, todas las leyes de Dios. La ley de Dios se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como me amo a mí mismo. No dice, y cuando conozca al prójimo, entonces lo va a amar. No, ámelo, ¿cierto? Amemos. En eso se resume toda la ley. Es relacional. Dios quiere relacionarse con nosotros constantemente. Y para terminar, Génesis 2 del 21 al 22. Y esta es otra de las cosas que Dios va a romper. Dice, desde el 20. Así el hombre fue poniéndole el nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró en ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. El cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque el hombre fue sacada. Entonces, Dios tomó al hombre y de su genética, él no, o sea, ¿de dónde salió el hombre? Del polvo de la tierra y formó al hombre.
pero del polvo de la tierra, pero a la mujer no la sacó del polvo de la tierra, la sacó de la genética del hombre. Para los que no saben, el que da el origen al sexo es el hombre, no la mujer. Cuando se une un óvulo y un espermatozoide, el hombre determina, o sea, la información genética del hombre determina si el ser que se está gestando va a ser hombre o va a ser mujer. Entonces, cuando nosotras las mujeres nos creemos tanto, ay, nosotras las mujeres, no, el hombre es o sea, es que necesitamos el uno del otro, necesitamos el uno del otro, ¿verdad? Porque el hombre, la mujer tiene el cromosoma XX, entonces todo lo que va a aportar la mujer siempre va a ser el lado X. A ver, yo les explico. Para determinar el sexo, para determinar el sexo, la célula tiene que tener dos cromosomas sexuales. X, cuando es mujer es XX, cuando es hombre es XY, ¿sí? Entonces, los hombres, sus cromosomas tienen en su ADN, oh, qué lindo, en su ADN ya estaba el prerequisito para formar a una mujer y lo sigue haciendo hoy por hoy. Cuando el hombre se une con la mujer, aporta eso, esa información para darle vida a un nuevo ser y determina el sexo. Es el hombre el que determina el sexo. Pero más asombroso, si Dios hiciera a la mujer del polvo de la tierra, ya no, ya serían dos imágenes y semejanzas, dos cosas, o sea, diferentes. Pero no, él la saca de donde salió hombre. ¿Y qué fue lo que le dijo al hombre? Que se multiplique y que se fructifique, que lo de él le dé vida a otros, ¿cierto? Entonces, a la primera que le dio vida fue a una mujer que salió de la genética del hombre, ¿sí? Pero, escuchen pues, y eso que tiene que ver con el libre albedrío. Entonces, el Señor lo hace toda esa maravilla y dice en el 22. De la costilla que le había quitado al hombre, era propiedad de quién? Del hombre, ¿verdad? Ujú. El Señor hizo su creación y él hizo su parte. Pero dice, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. ¿Qué hizo Dios? Le dio la capacidad para decidir a Adán, no se la impuso. O sea, qué Dios tan generoso. Es su creación, él puede hacer con su creación lo que quiera. Como les explicaba lo de la fiesta. Cuando nosotros hacemos una fiesta, una comida, que se haga como yo dije y que se sienten donde yo dije y que, ¿cierto? No, Dios no, Dios nos da la capacidad para elegir. Entonces, viene y hace la mujer porque no se encontró, dice. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. ¿Qué estaba haciendo? Adán estaba trabajando y entonces encontró a la paloma con el palomito y los llamó palomas y encontró a la osa con el osito y los llamó osos y encontró la elefante, el elefante con la elefante y los juntó y entonces se van a llamar elefantes. ¡Ay, qué tan lindo! Todo, imagínense, todo perfecto, todo emparejado, porque como la función era que se multiplicaran y no se puede multiplicar uno solo, se tiene que unir a otro, entonces él encontró, ay, cuando ellos dos se juntan, se procrean, cuando estos se juntan, se procrean, y dice, ay, se llaman elefantes, se llaman esto, se llaman aquello, pero ve, pero él está solo. O sea que Adán también se dio cuenta que estaba solo, y los hombres se dan cuenta que están solos, y empiezan a buscar.
pareja, ¿cierto que sí? Eso pasa. O sea, los hombres, mi hijo que está en esa etapa, es como, yo quiero conocer cuál es la persona porque yo quiero tener a alguien. Porque como en el hombre, en el diseño del hombre, está el multiplicarse, el fructificar, eso se necesita, ¿cierto? Se necesita la pareja. Dios, entonces, seguramente era una conversación de Dios con el hombre. Ay, ve, estos tienen pareja, pero yo no tengo. Entonces, en acuerdo, porque estaban en acuerdo, no estaban distanciados. En acuerdo, Dios, voy a conseguir una pareja y voy a hacerte la pareja. Entonces, entra en un sueño profundo, le hace la pareja y ¿qué pasa? Ahí hay un acto profético. Ya les voy a decir el acto profético. Pero cuando se despierta Adán de ese sueño profundo, le presenta la creación que salió de él. Se la presenta y le da la opción de decidir si la desea o no, si la quiere o no. Y mire la respuesta que da Adán. Dice, esta sí es hueso de mis huesos. Seguro estaba mirando, "Ay, no, pues que esta me parece a mí, la almiquita, no, esta miquita no se parece a mí. La jirafa no tiene nada que ver conmigo. O sea, no hay nadie que se parezca a mí. Entonces, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque el hombre fue sacada. Por mucho tiempo yo prediqué que a Dios no le fue bueno que el hombre estuviera solo y que le había hecho ayuda idónea y que así como yo había nacido, ha nacido alguien que Dios dispuso y determinó que era la mía. Dios lo que diseñó fue la pareja, no a la pareja. ¿Me hago entender? Él formó el diseño de pareja, pero nosotros decidimos. Por eso hay tan malos matrimonios, por eso hay tan malas parejas. Nosotros somos los que decidimos. Y por eso la decisión debe ser con Dios, no solo yo. Esta es la que yo quiero, aquella es la que yo quiero. Mis hormonas me gritan que aquella o que aquel. No, eso es, debe ser una decisión con Dios. Decirle, Señor, yo quiero vivir en tu diseño, pero que no sea, o sea, te necesito a ti, porque yo hago una parte, pero tú haces la otra. O sea, él dice, o sea, él hizo el diseño de pareja y él presenta y yo decido, pero es mi libre albedrío el que yo decida. Pero después de este hombre que me diste, esta mujer que me diste, porque eso fue lo que dijo Adán, esta que me dice, no, el Señor se la presentó, él no lo obligó, él no lo obligó, él decidió y dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ahora va a ser llamada mujer. Pero entendamos, Dios no obligó a Adán a que se casara con Eva. Adán la tomó por mujer, la tomó por pareja. Sí. Entonces, la parte profética de acá es que así como de Adán, que durmió profundamente, salió la iglesia, asimismo de Jesucristo, que murió en la cruz, de su costado nació la iglesia, que es su novia, que es la desposada. Nosotros salimos del costado de Jesús. No, o sea, nosotros somos esa novia que él dice y le presentará una novia sin mancha y sin arruga. Él nos está formando para Cristo. Y lo único que nosotros debemos hacer es dejarnos formar por Él.
y decirle, Señor, henos aquí, queremos ser la novia del Cordero. O sea, hasta que Él venga vamos a estar preparándonos para Él. Y Él merece la novia, la mejor, la que no tiene mancha ni arruga. Pero nosotros decidimos, ¿sí? Nos dio la capacidad de decidir. Bueno, no sé si le rompió las estructuras como me las rompió a mí, eh, pero que hoy entendamos que el libre albedrío no es que pesar de mí, yo no puedo, es que Dios no hace nada con vara mágica. Él lo hace con nuestra voluntad y nos llamó a cultivar la tierra, a trabajar unidos con Él. Entonces, vamos a cenar eh, con ese entendimiento.